Feliz día, hoy martes santo, reunido para compartir esta palabra del Señor. Hoy pues mi voz no está lo mejor, pero así vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Me aguardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mi fuerza. En realidad, mi causa estaba en mano del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor: es poco que sea mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndame, escucha mi oración y ponme al salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza desde mi juventud, en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabía de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tiene que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como le dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora:
a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirá más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí, yo te aseguro que cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Juan, nos dice que Jesús estaba en la mesa con sus discípulos y fue el día en que Jesús celebró la última cena. Y Jesús se conmovió profundamente. ¿Por qué? Porque sabía que uno de sus amigos, uno de sus grandes amigos que había estado con él, lo iba a entregar, lo había traicionado. Y por eso Jesús estaba conmovido profundamente. Porque los que nos pueden traicionar a nosotros son nuestros amigos o nuestros hermanos. Son los que nos pueden traicionar. Porque las otras personas, pues si tenemos poco trato con la gente, con este tipo de personas, que nos traicione, pues no nos duele, porque no tenemos con ellos ningún tipo de lazo que nos una, ni una hermandad, ni una amistad. Pero en este caso, Jesús se sentía profundamente conmovido porque lo iba a entregar uno de ellos, uno de los 12, uno que había estado con Jesús sus 3 últimos años, uno que había visto a Jesús predicar, que lo había escuchado, que había visto a Jesús haciendo obras apoteósicas y a pesar de eso lo iba a entregar. Y Jesús sabía quién era, mas no quiso decir ahí en medio de los apóstoles, ni tampoco lo señaló, solamente dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y nos dice el Evangelio que los discípulos se miraban uno a otros, porque no sabía de qué era lo que estaba hablando Jesús. Uno de ellos, Juan, aquel apóstol que Jesús tanto amaba, se hallaba cerca, reclinado. A su derecha estaba Simón Pedro, le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces, apoyándose en el pecho de Jesús, él le preguntó, Señor, ¿quién es? Y Jesús no le dijo directamente, pero sí le dijo estas palabras, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Y nos dice que con ese bocado entró también en él Satanás. Y la manera como Jesús le dice a Juan fue una manera elegante, porque no lo dijo en voz populi para que todo escuchara, sino una manera elegante. Aquel a quien yo le voy a dar este pan que voy a mojar, ese es el que me va a entregar. Y en ese momento, Judas Iscariote, nos dice el Evangelio, que le entró Satanás. Jesús le dijo a Judas, lo que tiene que hacer a lo pronto, pero ninguno sabía de qué se refería a Jesús. Pensaron de que como Judas era el encargado de la bolsa, pues Jesús le había encomendado comprar algo para la fiesta o dar algo a los pobres. Pero Jesús no quiso decir en voz populi quién era el que lo iba a entregar, porque así es el Señor. Dios, aunque sabía quién era aquel que lo estaba traicionando, aquel que lo había vendido por 30 monedas de plata, Jesús en medio de los apóstoles, no lo dijo en voz alta, pero sí le mostró a Judas Iscariote
que no lo estaba engañando, que él sabía que era él el que lo había vendido, él sabía que era él que lo iba a traicionar. Por lo tanto, Jesús estaba claro qué era lo que estaba pasando en ese momento y se lo hizo saber a Judas Iscariote, que él estaba claro de lo que él estaba haciendo. Pero Judas Iscariote pues tampoco quiso reflexionar, tampoco quiso darse cuenta de que Jesús lo sabía y él lo supo cuando le dijo: lo que tiene que hacer, hazlo pronto. Y Judas Iscariote se fue a hacer lo que tenía pensado en su mente. Por lo tanto, a veces también nosotros en nuestra mente tenemos planificado hacer el mal, hacer un daño, y sabemos lo que estamos haciendo, y más de eso seguimos, ¿sí? Seguimos actuando, seguimos planificando, seguimos edificando ese daño que queremos hacer, seguimos trabajando en ese mal que queremos llevar a otra persona. Por lo tanto, así actuó Judas Iscariote, con un corazón lleno de tantas cosas en su vida y en su corazón, mala fe, tantas cosas. Y cuando uno tiene el corazón cargado de tantas cosas, pues hay el peligro que nos volvamos como Judas. Tenemos oído y no queremos escuchar lo que nos dice, los consejos, los que nos hablan, los que nos conocen, los que nos aprecian y que nos puede estar diciendo y aconsejando para no hacer eso que estamos planificando en nuestra mente. Pero a pesar de eso nos cerramos y no queremos escuchar y hacemos lo que después muchas veces nos podemos lamentar. Pero también vemos el caso de Pedro. Jesús comenzó a decirle a los apóstoles lo que iba a pasar con él: me buscarán, pero como lo dije a los judíos, así se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahorita. Y Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirá más tarde. Pero Pedro de nuevo le replicó al Señor: ¿por qué no puedo? Yo daré mi vida por ti. Ahí vemos cómo Pedro pues se llenó un poco de soberbia y pensó que con sus propias fuerzas humanas, iba a mostrarle a Jesús que le amaba. Con sus propias fuerzas humanas, él podía hacer y podía enfrentar muchas cosas, y no olvidar que la soberbia humana lo que nos puede hacer, lo que le hizo a Pedro, porque muchas veces para nosotros avanzar, para no caer, necesitaremos siempre la ayuda de Dios. Y aquí Pedro, creyendo en sus fuerzas, siendo soberbio, ¿qué le dijo a Jesús? Le dijo al Señor: yo daré mi vida por ti, yo daré mi vida por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Con que tú darás la vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me haya negado 3 veces. Ahí está Pedro pensando que con sus puras fuerzas humanas iba a mostrarle a Jesús el amor que le tenía, y le dijo: yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió como diciéndole: no confíe en la fuerza humana, porque la fuerza humana siempre nos va a traicionar. Y Jesús le dijo lo que iba a pasar: yo les aseguro que no cantará el gallo antes de que me haya negado 3 veces. Y ciertamente fue así. Negó a Jesús 3 veces. Las fuerzas humanas no tuvo la voluntad suficiente para dar testimonio de Jesús. Todo lo contrario, lo negó. Por eso nosotros necesitamos siempre de la fuerza divina si queremos dar testimonio de Jesús. Nunca daremos o vamos a dar testimonio de Jesús si solamente confiamos en nuestras fuerzas humanas. Es verdad, tenemos que poner de nuestra parte lo que humanamente podemos colocar, pero la otra parte, el porcentaje más alto, lo va a colocar Dios.
Y eso lo entendieron muchos hombres y mujeres que llegaron a ser santos. Se dieron cuenta de que humanamente ellos podían alcanzar algo, pero lo más importante era la parte divina para alcanzar la meta de la santidad. Pues Pedro, confiando en su fuerza, todo le salió mal. Después, más adelante, se da cuenta de que tenemos que confiar es en el Señor. Confiar siempre en Dios en nuestra vida. Si nosotros nuestra vida la vivimos confiando en Dios, tenga la seguridad que no vamos a equivocar menos y vamos a ser felices. Pero si en esta vida la vivimos confiando nosotros en nuestras fuerzas humanas, teniendo a Dios arrinconado, tenga la seguridad que no vamos a equivocar muchas veces y algunas equivocaciones pues vamos a lamentar a lo largo de toda nuestra vida. Pues bien, para terminar esta reflexión, pues preguntémonos una cosa, y le quiero dejar una pregunta. ¿Cuántas veces en mi vida he escuchado el gallo? ¿Cuántas veces en mi vida he escuchado ese gallo que canta porque estoy negando a Jesús con mis palabras, con mis actitudes, con mis obras? Si eso ha pasado, sabemos que tenemos un Dios que nos perdona. Y si eso ha pasado es porque también sabemos que estamos confiando más en nuestras fuerzas que en Dios. Pero si comenzamos a confiar más en Dios, en su fortaleza, que en nosotros mismos, tenga la seguridad que ese gallo lo vamos a escuchar menos. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.